Cuando el debate y el análisis son necesarios, un periodismo atento entra en acción, sin callar lo que hay que decir, sin demagogias, claro y directo. Pablo Telechea y todo su equipo los invita a Lo que más importa, un periodismo independiente, comenzando ya. Amigos, estamos comenzando este programa de Lo que más importa, hoy sábado 3 de diciembre, de los estudios Positiva Radio 1490M en Salt Lake City, Utah, para todo el mundo, en positivaradio1490.com también en internet, y en Radio Miami Color, que nos sintonizan allá en la Florida simultáneamente. Estamos comenzando Lo que más importa, ¿ok? Estas próximas 2 horas vamos a hablar de muchas cosas. Así que le saludamos y gracias por su sintonía. El teléfono aquí en cabina es el 801-804-6799, ¿correcto? 801-804-6799. Tenemos ahora, amigos, a Santiago González. Qué gusto tenerlo acá, Santiago. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Muy bien, Pablo, muy bien. Es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia, y vamos a tratar de ayudar en lo que podamos a clarificar ese tema del ITIN y la manera que afecta especialmente a la gente hispana que tiene que usar ese número. Primeramente, Santiago's Office es una reconocida oficina acá, ¿no? Santiago's Office es la oficina nuestra. Está ubicada ahí en 4190 Sur y Redwood Road. Ajá. Y sí, tenemos un poco arriba de 20 años. 20 años. Arriba de 20 años en el servicio de taxes. Y acá el tema de declaración de impuestos. Es como la andricina decía allá en Uruguay o en Argentina, que a los impuestos solamente, al dentista vamos cuando nos duele la muela nada más, es decir, los impuestos los pagamos obligados. Sí, y nosotros tenemos la misma experiencia aquí. La gente, claro, no disfruta mucho de hacer los impuestos, sí, excepto los que ya saben de antemano que van a recibir dinero, claro, y son los primeros que van, y está fantástico, ¿no? Van a hacer sus impuestos, van a recibir su reembolso. Pero después hay otro grupo también importante que sabe que va a tener que pagar o piensa que va a tener que pagar, y claro, no nos convence, sí, o nos gusta mucho esa parte, y dejamos como buenos hispanos hasta el último día. Aclaremos el mito que hay en cuanto a impuestos y los hispanos. Se dice que el hispano no paga impuestos. ¿Eso es correcto? No es verdad, no es verdad. Muchos políticos usan eso de estrategia. Sí, inclusive usan el hecho de que no solo el hispano, pero más particularmente a decir que el que no está en el país en forma regular, evade impuestos, con estatus migratorio, no paga nada. Es totalmente incierto. Ahora, cuando hablemos de la ITIN, por ejemplo, sí, el IRS ha dado 23 millones de números de ITIN, y el propósito de esos números de ITIN es para que la gente pueda pagar sus impuestos. Entonces, si no pagaran los impuestos, ¿para qué daría esos 23 millones? No hay razón. No. El hispano y el que tiene número, el que está ilegal, igual paga sus impuestos. Donald Trump no paga totalmente impuestos. Sí, hablamos de Trump, tal vez vamos a descubrir cómo no paga. Bueno, vayamos a la razón principal de esta entrevista. El tema de ITIN number. ¿Cuándo se anunció esto? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y hasta cuándo? Mi idea es que se anunció en septiembre, sí, en agosto de este año. El proceso que se iba a seguir, la ley, es de diciembre del año pasado, donde esa ley especificó que va a haber que renovar esos números. La intención detrás de renovar es seguramente limpiar esa cantidad inmensa de números. Gente que, por ejemplo, viene reclamando que con un número de ITIN que su sobrino, su hijo está aquí y está recibiendo los créditos porque está aquí, y ahora se va a enfrentar que tiene que probar ciertas cosas para decir que está aquí. Entonces, eso es lo que pensamos que hay detrás. Fiscalizar un poco, cortar. Todo viene de
hay dos créditos básicos que relacionan con los niños. Entonces reducir lo que se da por esos créditos a los que no pero tienen el de que otra está manera haciendo derecho. el que está haciendo bien las cosas No tiene nada que temer ni preocupar. es simplemente un proceso, un trámite. Un proceso normal. Estamos hablando de la gente que por alguna razón está, digamos, reclamando cosas que no son se puede debidas. Sí. ¿Hasta cuándo hay tiempo para hacer eso y cuál es el proceso para hacerlo? Bueno, vamos a decir así. Lo que ellos están pidiendo ahora es lo siguiente. Esos números van a vencer por parte. Este año va a vencer ciertos números y ciertas situaciones. El año que viene va a vencer otro grupo, en el 19 otro grupo y en el 20 el final. Van a terminar renovando todos los números que han dado. Entonces, este año lo que están diciendo es los primeros el primer grupo que digamos estaría obligado a renovar es el que en el número de ITIN, o sea, en el número de contribuyente, tiene en el medio el número 78 o 79. Los que tienen que ser ahora. Sí, esos son requeridos. El número de ITIN es igual que el Seguro Social, tiene los primeros 3 números, después tiene 2 números en el medio y 4 al final. Cuando esos 2 números del medio son 78 o 79, van a perder valor al final del año, 31 de diciembre del 2016. Sí. Entonces hay que renovarlos para si lo va a seguir usando. ¿Verdad? ¿Pero hay que renovarlo antes del 31 de diciembre? La razón el IRS abrió este periodo entre octubre y diciembre para renovar esos números sin tener que presentar una declaración de impuesto con la aplicación de renovación. Explicado de otra manera es, normalmente cuando una persona va a conseguir un número de ITIN, la manera en que lo consigue es presentando la aplicación, los documentos que tiene para soportar lo que está pidiendo, más una declaración de impuesto. Ahora, hasta diciembre, final de diciembre, puede renovar sin tener que mandar una declaración de impuesto. Si deja pasar después de ahí, entonces va a tener que presentar su pedido de renovación con la declaración del año 2016. Pero ¿cómo va a tener la declaración de impuestos del 2016 si no pudo declararlo, si no tenía el número? No, lo va a poder declarar, pero va a tener esta consecuencia. Si no tengo el número renovado, yo puedo hacer mi declaración de 2016 con el número viejo, pero el IRS va a demorar mucho más en procesar. Y si tengo un reembolso, ese reembolso voy a tener que esperar más. Me va a demorar. Normalmente ese número en renovarse o cuando se pide nuevo demora unas 7 semanas. 7 semanas. Así que si yo estoy haciendo, digamos que dejo para hacer en enero o en febrero cuando voy a hacer los taxes, ahí voy a renovar porque no quiero preocuparme ahora. Bueno, ¿qué me va a pasar? El IRS, si yo, por ejemplo, si yo soy el titular de la declaración, el primero, o mi esposa, el IRS ni siquiera va a procesar esa declaración hasta que no se renueve el número. Punto. Pero, si por ejemplo yo tengo un dependiente, que lo puse ahí, bueno, tengo este sobrino que lo pongo, o mi hijo, y resulta que es uno de esos números 78, 79, y debió ser renovado antes. No lo hago, lo pido junto con la declaración de impuestos. La primera cosa que la IRS va a hacer es sacar ese dependiente de mi declaración. Como si no lo hubiera puesto. Entonces me va a reducir el reembolso o me va a aumentar lo que tenga que pagar, si tendría que pagar. Lo va a aumentar también. Y si no, esa es la primera cosa. Y después va a esperar esas 7, 8, 10 semanas, porque durante la tax season esos trámites demoran todavía más. Va a esperar ese tiempo para incluirlo o no. Si le renuevan el número, lo va a incluir, me va a mandar el resto del reembolso. A ver, repasemos un poco entonces. Hasta el 31 de diciembre es el tiempo para que uno haga el proceso de renovación de este IRS. Del número de IRS. Si mi número es 78 o 79, el del medio. El del medio. Si es 78 o 79, yo tengo que hacerlo. Sí, ese número va a perder la vigencia, va a perder valor el 31 de diciembre. 31 de diciembre.
Si yo lo hago antes del 31 de diciembre, el trámite es más sencillo. Es más sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, Llevar. Voy a llenar la aplicación, que es el formulario W7. Lo puedo hacer en su oficina. Se puede hacer en la oficina nuestra, es un trámite sencillo. Ok. El IRS ya mandó, ellos dicen 308.000 cartas a los que tienen esos números 78, 79, para decirles, Usted tiene que hacerlo. este número se vence el 31 de Bien. diciembre, usted si lo va a usar, tiene que renovarlo. Y entonces lo que hace es, se llena un formulario, se llama W7, Ok. muy sencilla la parte. A ese formulario, en este caso, solo se adjunta la prueba de identificación de la persona. Un pasaporte. Pasaporte es lo fuere. mejor, es lo que ellos Bien. quieren. Bien. Porque la razón por la que quieren ese documento más que nada es porque es el documento que tiene la traducción de inglés a español. No, sí. Entonces no hay que traducir. Si por ejemplo llevamos un certificado de nacimiento, hay que traducirlo. Claro, claro. Usualmente si es hispano, hay que traducirlo Exacto. al inglés. Pero el pasaporte está El en pasaporte inglés. ya está. Bien. Entonces eso les gusta mucho más. Y para el titular de la declaración o la esposa, el pasaporte es todo lo que precisa. Sin embargo, si por ejemplo son dependientes y esos dependientes son de otros países, por ejemplo acá Fernando es de Argentina, ¿verdad? Sí. Y iba a decir, yo estoy declarando mi sobrino que vino y vive conmigo, ¿no? Y tengo el pasaporte de él válido, pero no tiene la fecha que entró. Entonces, además del pasaporte, si yo voy a reclamar que él vive aquí, Sí. tengo que tener algo que me pruebe que vive aquí. Claro. Normalmente, constancia de la escuela, Exacto. ¿ok? Porque si es menor, porque es Sí, dependiente. Exacto. Bien. Sí, Ok. tiene que haber un documento más que pruebe que está aquí. Ok. Entonces, esas son, pero toda es documentación que se puede Bien. conseguir. Vamos a suponer que una persona declare los impuestos independientemente y su esposa sea un dependiente. ¿La esposa también tiene que presentar pasaporte? ¿Tiene que presentar todo? Bueno, ese es un concepto A ver. muy común, pero equivocado en el principio. En el lenguaje de la IRS, Sí. la esposa no es dependiente. Ok. La esposa es el titular de la Culturalmente, declaración. Usted puede sostener la esposa, No, ¿verdad? pero Es por dependiente. ejemplo, si uno declara impuestos independientemente, uno pone el nombre de su esposa. Sí, pero entonces aparece el titular de la Me declaración. expresé mal, tiene razón, no es dependiente, No es pero, dependiente. pero aparece en la declaración. Aparece en la Bien, declaración, es la esposa, bien. Ok. ¿verdad? Pero si la esposa o mi esposa, vamos a suponer que tenga el número 78, que no tenga el 78-79, ella no tiene por qué hacerlo. No tiene que hacer nada. Hablamos del primer grupo. El primer grupo que tiene que renovar Ok. es el que 78, 78-79, esos dos números del medio del Haití. ¿Fueron elegidos por casualidad No, o por alguna no, razón? esos números son los números más viejos. Oh, Los primeros números que se dieron ok. tienen ese 78-79 en el ¿Y medio. el año que viene? Y van a seguir, pero el año que viene, ellos dicen en el verano del 17, van a dar cuáles son los otros números que se van a renovar. ¿Y qué se piensa? ¿77, 76? No tengo ni idea. ¿O 80? Bueno, ok. 40, yo Ok, qué sé. ok, no sé. Sí, la, sí, la- ok. la respuesta no no son sé. secuencias, generalmente no son No, secuencias. No. Entonces no sé, Bien. pero lo van a dar recién en el verano del En el verano. 17. Muy bien. Ahora, hay otro grupo que también es requerido de renovar y es aquellos que no han usado el número en las últimas 3 declaraciones. Eso es el 2013, 14 y 15, son los últimos 3 años que se han ¿Y hecho. cómo es posible eso? Bueno, es posible, por ejemplo, yo no he hecho declaración. Ah, ok, no declaró. No he hecho declaración, entonces ahora voy a hacer, pero hace 3 años que no lo usé. Ok. Entonces ahí ese número no importa qué número es, no importa que tenga 78, 79, ese Bien. número que no ha sido usado, Bueno, ahí sí. Y ya que estás tocando ese tema, Santiago, de que personas que no declaran impuestos, eliminemos un mito. A veces la persona está amparado y puede ser y puede tener razón para no declarar. ¿En qué razón o en qué circunstancia está amparado para no declarar impuestos? Yo he escuchado por ahí, si gana menos de $1.000 en el año, no tiene por qué.
¿Cuál es la realidad de eso? La realidad de eso es que cada persona tiene un valor exento de impuestos. ¿Okay? Entonces, y como va por individuo, porque, por ejemplo, yo fui a McDonald's, trabajé 3 meses, gané $4,000. El IRS recibe una copia de mi W-2. Es cierto. Y lo que el IRS ve es que yo gané $4,000 en el año. Claro. Me ve como individuo. No sabe si yo soy casado, tengo 6 hijos Bien. o lo que pasa. Simplemente ve, esta persona trabajó y ganó $4,000. Claro. Pero yo estoy exento como individuo, a hablar de cifras actuales y redondeadas, $10,000. ¿Esa es la realidad? Esa es la realidad. Si uno gana menos de $10,000 en el año... Yo no estoy legalmente obligado. ¿Cuál es la razón? Nosotros hacemos, por ejemplo, muchas declaraciones para jóvenes, sí. ¿no? El mismo caso, trabajó en McDonald's, $4,000. O pasa? estos jóvenes que vienen, están en los campus como becados y solamente le permiten trabajar 20 horas a la semana. Eso puede ser un caso, ¿no? Puede ser un caso. Okay. ¿Cuál es la razón por la que la persona haría una declaración? A ver. Es porque dentro de lo que le descuentan de su cheque, le descuentan un rubro para el impuesto federal. Ajá. Y otro para el impuesto del Estado. Sí. Vamos a suponer que para el federal de esos $4,000 me descontaron 300. Sí. Y para el Estado me descontaron otros 100. Yo tengo $400 ahí que el gobierno me puede devolver porque yo no tengo impuesto. Entonces hago mi declaración, ¿qué hago? Recupero lo que me han descontado. Entonces hay razones para hacerlo, pero también hay sí una exención que permite que legalmente no estoy obligado. $10,000. $10,000. Pero no soy castigado si no lo hago, ¿no? No, eso es lo que está exento. Pero no siempre, ¿o no? Bueno, depende de lo que le descuenten. Claro. El mismo caso, si me descontaron $40, tal vez no me conviene hacer nada, porque claro, no justifica a lo mejor lo que voy a pagar o lo que entiende o el trabajo para recuperar ese pequeño dinero. Pero donde tengo cierto dinero ahí, sí me conviene. Y después está el otro, eso es para mirar la exención, es decir, bueno, yo puedo no tener que hacer y estoy bien. Sí. Después está la gente que dice, bueno, no voy a hacer declaración porque soy ilegal, por ejemplo. Sí. Y trabajo y no... Bueno, ahí vale la pena aclarar que, en principio, todo lo que uno gana aquí, lo debe declarar. Me dicen, bueno, pues yo trabajo en negro y esto y aquello, me pagan por abajo de la mesa. Uno debiera declarar lo que gana. Y a veces dice, bueno, pero voy, no. Y no sabe si va a tener que pagar o va a recibir, porque aún no teniendo estatus migratorio, hay mucha gente que igual recibe dinero. El punto es mi visión de eso es, si yo estoy aquí, no estoy legal, pero estoy trabajando, si algún día puedo arreglar mi situación legal, ¿qué es la primera cosa que me van a pedir? Doy fe. Los impuestos. Doy fe. Si usted ha venido haciendo los impuestos cada año y cumpliendo con esa parte, usted va a tener una cosa a su favor. Claro. Y no va a tener que batallar con que, bueno, ahora tengo que hacer 6 años porque quiero arreglar mi situación migratoria. ¿Y qué es ese rumor que se corre que si una persona adquiere los documentos y se hace legal, es retroactivo el tema de tanto la declaración como el recibir cosas? ¿Me explico? No. Yo soy muy claro. Yo creo que te entiendo. Es decir, si la persona no ha hecho la declaración, pero tiene que ser retroactivo 3-4 años. Sí. Entonces tiene que juntar todo lo que ganó y todo. Pero resulta que tenía que recibir un reembolso. ¿Lo recibe igual el reembolso? ¿O no lo recibe o pierde? ¿O lo multan? Bueno, multas hay. Esto es lo que va. Siempre que hay que pagar impuesto, va a haber multa y recargos. Multa por no presentar, multas por pagar fuera de plazo y recargos, intereses por pagar fuera de plazo. Después, si en caso de que tuviera para recibir
son los últimos 3 años. No. Si tenía 6 años y en los 6 tenía que recibir, los 3 últimos los perdió. Son No 3 le años va- retroactivos. 3 años lo más Bien. que va a poder recibir. Y no hay penalidad por más que tenga que haber recibido dinero pero no lo presentó, igual lo penalizan. No, ¿O no? en ese caso no ok. hay multa por declaración fuera de plazo, ni hay multa por pagar porque no tenía que pagar. Ok. Ahora, hay otra cosa muy interesante en A esto ver. para aclarar y decir, es hasta el final del año pasado, la gente, yo tenía el ITIN y mi esposa tenía el número de seguro social bueno y mis Sí. hijos tenían el número bueno. Entonces, hay un crédito, se llama el Earned Income Credit, que es el más grande y el que más busca y el que más el IRS controla. Sí, No me daban ese crédito porque yo no tenía el número de seguro social bueno, claro. pero lo conseguí. Entonces, ¿qué se hacía? ¿Cómo lo consiguió? Ahora me hice legal, conseguí ok, mi ok, número. está. Entonces, ¿qué se hacía? Se corregía los 3 últimos años y se pedía ese crédito Oh, está bien. y el IRS lo reconocía porque el derecho era 3 años para Retroactivo. atrás. Bien. Esta última ley que pasó en diciembre también corrigió eso, ¿Y? diciendo el número de seguro social nuevo es válido para el año que se lo dan y para adelante. Ay, Así que Increíble. no Quitaron esos 3 puedo años. más reclamar Ok. ese crédito, no Bien. hacer una corrección de la declaración y ir 3 años para atrás, ya no me lo dan. Bueno, si bien ya no hiciste más, es bueno saberlo igual. Es bueno que existía saberlo eso. porque como existía la creencia Ok. de la gente es que todavía Claro. puedo. Bueno, y este es un... tenemos que Y ir... nos vamos a otros temas, ¿verdad? Sí, no, pero el hecho es estamos con Santiago González, amigos, director y titular de la oficina Santiago's Office, una oficina con más de 20 años en el mercado acá de Utah en el tema tributarios. Te ayuda a ti, no solamente en la declaración de impuestos, sino también a llevar una contabilidad de tu empresa. Claro. Que eso también es un relajo porque a veces somos desordenados los hispanos, ¿eh? No guardamos recibos, no guardamos nada y tener un contador que nos lleve eso es evitar A veces dolor de cabeza. somos muy confiados. Somos muy confiados. No, y tenemos, yo tengo muchas empresas felizmente, pero trabajando con el hispano se da cuenta que les gusta llevar todo de cabeza. Sí. Sí. No, es cierto, Pero es cierto. eso no marcha aquí. No, La no. manera es distinta No, y tenemos que organizarnos de esa otra manera. No, y algo que es muy importante, muchos hispanos son cuentapropistas, porque bueno, es más fácil, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo si uno está fuera de Y hay estatus. gente que tiene talento para hacerlo. No, Exacto. seguro. Yeah. Pero no es, quisiera que usted lo aclarara. Cuando uno trabaja por cuenta propia, es mejor hacerlo cada 3 meses, ir haciendo esa declaración. Hay una forma cuando uno tiene un negocio de hacerla de esa forma, ¿no es cierto? ¿Y es Bueno. mejor hacerlo así? Pregunto. Se está volviendo una clase de No. impuestos, No, sí, no de Haití. pero es parte, fantástico, es parte. fantástico. Vamos a decir así. Y muchas veces recibo esa pregunta, el punto es cuando usted tiene su empresa propia, usted paga sus impuestos por la ganancia de esa empresa. Ajá. Hay una manera de pagar esos impuestos cada trimestre, pero funciona así. Funciona en base al año anterior. Es decir, por ejemplo, yo hice mi declaración del 2015 ahora, tuve que pagar $1,200. Fantástico. ¿Cómo voy haciendo ahora la parte del 2016? Me lo contesta después de la pausa Se lo comercial. contesto en la pausa. Y hay más preguntas, ¿eh? Bueno. No, Santiago, el tema de ¿qué pasa con ese dinero que millones de indocumentados pagan de impuestos? ¿A dónde va ese dinero? Porque para el retiro esa persona no lo va a conseguir. Pero si se hace legal, ¿hay retroactividad con eso también? Es una pregunta. Es muy linda, y Me te la voy a entendió esa contestar pregunta. después. Sí. Muy bien, no cantinflié. Vamos a una pausa comercial, amigo, acá en Lo que más importa y ya volvemos. Estamos con Santiago González de Santiago's Office hablando de temas tributarios. Ya volvemos. Estás escuchando Lo que más importa. Ya regresamos, no le cambies.
Así regresamos a tu programa Lo que más importa. Nuevamente con ustedes, el señor Pablo Telechea. Muy bien, amigos, seguimos en sintonía aquí en 1490 AM. También nos transmiten en Radio Miami Color en la Florida. Esto es Lo que más importa, todos los sábados de 8 a 10 de la noche. Estamos con Santiago González, aquí declarador de impuestos, experto en temas tributarios, contador público, uruguayo. ¿De Rivera, Santiago? De Cerro Largo, allá en el este. ¡Fua! ¿Qué, En el este, sí. qué rivalidad que había en el fútbol en el Campeonato del Este entre La Valleja y Cerro Largo. ¿Verdad? ¡Oh! Qué partidazos que había en esa época! Muy bien, amigos, el teléfono aquí en cabina es el 801-804-6799. Hablando de este cambio que se está requiriendo en aquellos que tienen el número de ITIN number o IRS, con la cifra en el medio de 78 o 79. Esas personas que tienen ese número están requeridos cambiar hacer un proceso, un trámite para cambiar este número. Tienen tiempo hasta el 31 de diciembre. Lo que nos decía Santiago, que antes del 31 de diciembre el proceso es algo sencillo, simplemente llenar una aplicación, presentar una identificación, que lo mejor es el pasaporte, y enviarlo. Demora unas 7 semanas el cambio. Sí. Pero si lo hacemos después, uno de los vamos a decir, de los castigos que vendría si no lo hacemos con fecha o a tiempo, es que vamos a poder igual declarar los impuestos, pero será tenido en cuenta tan rápida que la IRS tome nuestra declaración de impuestos. Y si estamos esperando dinero, eso nos va a dar un dolor de cabeza, porque vamos a estar medio desesperados para esperar el reembolso, ¿no? Pero bueno, ese sería uno de las consecuencias negativas. Y estábamos hablando con Santiago. ¿Cuál es el teléfono de la oficina, Santiago, si la gente quiere acercarse a ti? El teléfono es 801-982-1102. 981. 982-1102. 982-1102. 801 primero, ¿no? 801-982-1102. Y está acá en la Redwood Road y... Es la 4190 Sur y Redwood. Muy bien. Ahí estamos. Más de 20 años. Más de 20 años en la práctica de este deporte. 2 décadas. Muy bien. Bueno, yo no sé, no recuerdo la pregunta que tenía Fernando, pero yo te había planteado, Santiago, el tema de retroactividad a la hora que una persona estuvo muchos años declarando impuestos, pagando impuestos, es decir, el impuesto del Social Security, todas esas cosas que no vuelven, no nos retornan eso. Y si uno era indocumentado, cuando uno se hace legal por X razones, uno se convierte en legal en este país y uno empieza a declarar ya los impuestos de una forma como ciudadano o residente. La retroactividad en cuanto a los impuestos que yo pagué para que yo pueda usar en un futuro para mi jubilación, ¿es tenida en cuenta esos años cuando yo era indocumentado y pagué impuestos para el retiro? Felizmente la respuesta es sí. ¿No importa la cantidad de años que uno estuvo indocumentado? Yo estuve 20 años aquí, ilegal, pero hice declaraciones, pagué mis impuestos. Ahora finalmente me hice residente, esa es la primera parte, ya tengo mi seguro bueno. Sí. Y sí, puedo reconocer con el Seguro Social todos esos años. Y lo único que tengo que hacer es llevarle al Seguro Social una copia de todas esas declaraciones que tengo para atrás con el número de ITIN, y ellos me acreditan y me reconocen todos esos años de trabajo y me dan los 4 puntos por cada año como preciso para jubilar. Vamos a este punto. A veces los hispanos no guardamos todas las copias de las declaraciones de impuestos. ¿Qué pasa si perdí alguna? Hay 2 maneras normales de conseguirlas. El preparador de impuestos usualmente guarda una copia y tienen ciertos años para guardarla, sí, pero se guardan. Y entonces se puede ir al lugar donde preparó los impuestos. ¿Y si uno lo hizo individualmente? Y si uno lo hizo individualmente o lo hizo en otro estado y ya no se acuerda, sí, y esa compañía no existe más porque se terminó. A veces se hacía en casa. Pero el IRS tiene copias. Entonces uno puede conseguir con el IRS copias. O sea, puede conseguir la copia misma o puede conseguir un transcript, que es lo mismo.
Bueno, pero es bueno saberlo eso, porque... Sí, es muy interesante, y por eso hoy yo hablaba y decía, siempre va a ser beneficioso para el documentado, el indocumentado, declarar igual y poner esa cosa en orden como un acto de fe, de positivo. Bueno, entonces tú estás bien. aclarando un mito también que hay. Me imagino que sos consciente de eso, de que muchos dicen eso. Vos cuando estás indocumentado en este país, los impuestos que pagas nunca más los volvés a recuperar en tu jubilación. Eso no, se no dice. Es verdad, no es verdad. Es bueno saberlo eso. Se recupera, sí. Okay. Pero también es cierto de que si la persona, por ejemplo, trabajó, le retuvieron, no hizo declaración de impuestos, no la hizo nunca, esa es plata que queda en el IRS, ¿no es cierto? Esa es plata que queda en el IRS, es cierto. Exacto. Sí. O sea, si la persona no hizo su declaración, Pablo, es otro tema. Y no la hizo nunca la declaración, Claro. y hay gente que todos esos impuestos que pagan igual, porque cuando uno compra algo paga un impuesto, vamos a la realidad, uno siempre paga impuestos, o se los retienen, por más que el Seguro Social lo escribió, se lo escribió él mismo, era un número cuando no se controlaban, cuando no existía el E-Verify y todo eso, entonces a la persona le retenían Medicare, le retenían Medicaid, le retenían todo, y todo ese dinero que la persona no reclamaba porque le correspondía al fin del año, se lo quedaba el IRS, y se lo ha venido quedando el IRS, y se lo va a quedar el IRS. Y en el caso, por ejemplo, si una persona indocumentada nunca declaró, se hace legal, ¿son 3 años de retroactividad también para adquirir los aportes para la jubilación? No. Tú me preguntas los años que le pedirían de impuestos. No, es el mismo ejemplo. Una persona que fue indocumentada, pero nunca hizo impuestos. Nunca declaró y ahora es legal y va a empezar a declarar y dice, no, pero miren que yo, a mí me descontaron muchas cuando yo trabajé. Para la jubilación, ¿me pueden dar algo? Muchas gracias. La única manera que le van a dar algo es presentando declaraciones de impuestos. Pero si no hizo. Si no hizo, pero anda a acordar donde cayó el avión. Muchas gracias. Pablo, hablando del avión de ese que vamos a hablar hoy. Que te piden cuando estás haciendo en el trámite de residencia, donde van los impuestos, ellos te van dicen, a preguntar. Ajá, claro. Y puedes hacerlo hasta por 10 años, si no me equivoco. Sí. ¿El qué? Los impuestos. Cuando o sea, uno si retroactividad. Yo cuando formalizamos nuestra situación, cuando estuvimos en todo el proceso, yo tengo la suerte de que yo siempre fui un maniático de guardar papeles, guardé todo, todavía tengo declaraciones de impuestos. Pensé que iba a ser declaraciones de amor. No, de impuestos. Todavía tengo ahora las tengo que empezar a tirar porque ya no sirven, pero del año 2000. Yo tengo declaraciones de impuestos del año 2000. Bueno, cuando vine en el año 90, yo tenía todas las declaraciones de todos los años. Está bien. Cuando empecé a hacer los papeles, lo primero que me pidieron, acá está el señor, acá está este. está. Fue mucho Lo más primero, fácil, ya. mucho más fácil. Sí, siempre se pueden reconstruir, si usted tiene la documentación se pueden reconstruir, Pero es más fácil si las cosas pero están bien hacerla hechas. al tiempo es lo mejor. Es lo mejor. Yo tengo una pregunta. Y esto es en cuestión de la gente que está indocumentada y que está haciendo impuestos. Pero también como hispanos somos muy tramposos. Entonces... Bueno, usted habla por usted, me imagino. Yo no. Claro. Cada uno. Cada uno. Yo argentino. Yo argentino. Ya me amolaron, ¿no? Bueno, entonces, un día estaba haciendo yo mi declaración de impuestos y una persona llegó a la oficina mientras yo esperaba y la persona le llegó a preguntar a la secretaria. Le dijo, señorita, ¿cuántos dependes puedo poner en mi declaración de impuestos? Híjole. Y le dijo, bueno, Lo no que sé, tiene. dice, los que tiene. Dice, no, es que tengo 12 hijos. Y dice, no, pues póngalo a los todos. ¿Todo con la misma? Eso sí no sé, ¿verdad? Entonces le dijo a la señorita, tiene toda la documentación de todo. Dice, sí, son mis sobrinos, mis nietos y así, asado. Y entonces le dijo la señorita que ella podía poner todos los dependes que él quisiera, pero que obviamente la responsiva era la responsabilidad era él, no era la oficina de impuestos. Entonces el punto es ¿cuántas personas, indistintamente la nacionalidad, declaran más dependes de los que regularmente tienen? Porque hay un mito donde dicen que solamente se pueden declarar a hijos que están en el exterior, en el caso de mexicanos que viven en México, más no en otros países. ¿Qué de cierto es eso, Santiago? Bueno, yo voy a decir lo que ¿Qué pregunta? voy a contestar de esta manera.
¿Qué son los dependientes? Ahí está. Porque eso es a donde vamos. Exacto. Los dependientes son los familiares suyos que viven con usted y usted los sostiene. Okay. Son las dos condiciones. Viven conmigo y yo los pongo más de la mitad de lo que es el sustento. Ajá. Y tienen ciertas edades también. Pero para simplificar, van a ser así. Después, los familiares que viven en solo dos lugares, México y Canadá. El resto del mundo, Nada. nada. Yo como uruguayo no puedo meter. Nada, yo tampoco. Ya. Y no importa cuánto le mando. Yo puedo mandarle $1,000 por mes a mi familia en Uruguay, Claro. pero no puedo reclamar ninguno. México y Canadá Son son los los que únicos. pueden, si usted le está ayudando. Es decir, el hecho de que yo tenga un sobrino en México no quiere decir que le puedo reclamar. Pero entonces. Pero yo tengo que tener pruebas Pruebas. de que Envío. le envío de dinero. Los talones de Western Union puede ser Exacto. una prueba. Sí, Muy una bien. prueba. Ya. Yo tenía un caso de que yo tuve mi papá, ya falleció, tuve mi papá por muchos años. Traté de incluirlo porque era realmente dependiente mío. Él no estaba legal, pero tenía número de ITIN. Nunca lo pude declarar. Siempre me dijeron que no podía reclamarlo como dependiente. Y Sí. nunca lo pude reclamar. Es México y Canadá los países. Pero si el papá. Y si Ahora- uno. No, pero él vivía acá, él vivía conmigo. Bueno, los Pero- padres Ajá. pueden ser dependientes. Claro. Pueden ser Nunca lo pude reclamar. Traté muchas veces, pero Bueno, Depende de dónde me va. dijeron- Ahí también. va. No, pero ahí viene otra pregunta. Claro. Ahí viene, Sí, y no sí, digo sí, que haya sí. sido el caso de Fernando, pero, No, estamos bromeando. pero muchas veces, No. a ver si estoy equivocado o no, pero muchas veces uno va y pregunta, ¿cuánto me va a dar usted de reembolso? Y uno va Sí. preguntando primero, a ver, ¿cuánto me da reembolso Santiago? ¿Cuánto me da reembolso aquel? Precisamente, Y eso no es la manera correcta, ¿o no? Pablo, tú diste en el clavo y era refiriéndome también a la situación de los dependes. Porque hay muchas personas que dicen en la oficina, se dicen, ok, Claro. esto es responsabilidad de usted y la persona no quiere ser responsable y se va a otra oficina. Y entonces están, yo he visto mucho de eso, que andan... Déjame bien. decir una cosa aquí. No importa dónde vayas, siempre el responsable de la declaración Exacto. es el titular de Es la el titular. declaración. Ahora, mucha gente sí pasa por mi oficina y de pronto si yo soy el tercero o cuarto, a lo mejor se quedan, no hacemos una estimación de, Claro. de lo que puede recibir de reembolso y a lo mejor si soy el tercero y cuarto se queda y Claro, hace claro, conmigo. claro. Si soy el primero, va a ir a otros 2 o 3 a ver lo que le dan. Y es obvio que, como en toda cosa, hay maneras de hacer y crear los créditos para crear un reembolso. Pero obviamente es ilegal, es un Obvio, delito y obvio. un riesgo que Sí. el contribuyente Mira, si yo cobre fu- ya. y corre, Ujú. y una responsabilidad que el que prepara tiene también ahora. Ya. El preparador también puede ser multado por autorizar un crédito que no Si yo tiene fuera el derecho. secretario del Tesoro acá en Estados Unidos, yo pondría, favorecería a aquellos que cuidan la suegra. Yo les daría más el reembolso todavía. No, es un doble esfuerzo, che, en serio. No, yo tal vez por eso me han dicho, porque yo iba, por ejemplo, a compañías que son de acá, no voy a decir nombres porque no le quiero Claro. hacer publicidad, pero iba y entonces me preguntaban, bueno, si él tenía su green card, yo le decía, no lo tiene, no trabaja además, mi papá tenía más de 70 años. Pero estuvo 8 años aquí en el país, nunca lo pude reclamar, nunca lo pude Yo reclamar. mi sugerencia, como decimos, A ver, y cuando- no voy a decir en mal sentido esto, Sí, sí. pero cuando usted está enfermo, usted puede, por ejemplo, ir al médico, al especialista o al curandero. Sí. Exacto. Sí. Y depende de dónde vaya es lo que usted Es va cierto. Claro. a Es poder cierto, recibir. es cierto, Y en es los cierto. impuestos es igual. A veces la gente dice, bueno, voy a esta oficina porque tiene el renombre. nombre y Un renombre. no es una Sí. cadena Nacional. nacional. Pero resulta que el que le está haciendo los impuestos empezó a hacer este año. era la primera vez que Ayer. iba a hacer. Sí, es cierto. Entonces, Yo pasé esa experiencia. No hay esa seguridad. La sugerencia mía siempre, bueno, vayan con quien ustedes tienen confianza, que Y con todo respeto, mira, yo voy tiene a... una trayectoria, lo conocen, saben ya. que hace bien,
Otra ahí es cosa, donde vas. en la época de declaración de impuestos uno va a Walmart y los ve sentados Sí. ahí. Yo ni loco me siento con alguien a declarar mi impuesto ahí que todo el mundo te ve. No hay privacidad, no podés hacer una pregunta Sí. más Has estado privada. en mi oficina, ¿verdad? Sí, Existe la privacidad. pero hay puertas cerradas por todos Exacto, lados. exacto. Cada uno tiene... ¿Por qué? Pero no solamente eso, hay detalles y todos sabemos porque los hispanos Sí. vamos a los lugares y es parte de nuestra cultura. Pero a mí me parece, y por eso en la oficina nuestra tenemos ese sistema, que si yo te pregunto, ¿estás casado? Claro. Y me vas a tener que decir, bueno, no, yo vivo Esas. con mis señora. Y yo necesito privacidad para que ¿No responderte querés eso. que alguien Obvio. está escuchando Claro, esas claro. cosas? Que me las tenés que decir porque es como voy a saber cómo hacer la declaración correctamente, Ya. pero que no hay intención. Bueno, pero abriste la caja de Pandora. Vamos a Me suponer... estoy haciendo como otras 3 audiciones. No, vamos a estar unos minutos más. No, pero, por ejemplo, vamos a suponer que puede ser que yo tenga... El dependiente, yo sé que acabas de dar la definición. Persona, un niño que vive en mi casa. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una compañía? No estoy legalmente casado con esta persona. Y esta compañía yo le mantengo a sus hijos, que no son míos, pero se los mantengo. ¿Eso se puede considerar un dependiente? ¿Yo puedo declarar eso? ¿Cómo se ve eso? Si me hablas de un niño, y yo decía, si el niño vive contigo, normalmente el dependiente es la familia, Sí. y son descendientes directos, van hasta sobrinos, Ok. ¿verdad? Los primos ya no, ya están afuera de esa Sí. descendencia directa. Pero si yo tengo una persona que no es mi familia, pero vive conmigo todo el año, Ok. esa es la Bien. característica, todavía lo puedo, y yo lo sostengo, todavía lo puedo declarar como Declarar. dependiente. Bueno saberlo. Sin embargo, aquí es donde vienen unos detalles, que el ser dependiente no simplemente significa que me va a dar todos los créditos que me daría un niño, Exacto. hijo mío que es dependiente. Es diferente. Hay otra Ok. línea más ahí que aclarar. Muy bien. Bueno, Más y- complicada para pero esta muy bien. reunión. Pablo, y también hay Sí. que cerciorarse que ese hijo, que a la persona, al niño que mantiene, también no lo reclama el padre o la madre. Ese también. Que, Ok. Ya. Muy bien. No, hemos hablado de todo, Santiago. Este hombre responde todo. Impresionante. ¿En serio? No, pero 20 años. Ataja todo lo que le tiramos. La ataja toda este golero. No, muy bien, Santiago. Yo te agradecemos muchísimo por haber estado acá. El Déjame aspecto- hacer Sí, a ver. una aclaración más ver. acerca del ITIN, Sí. que era la cosa principal. Y recapitulando, decíamos, bueno, los números 78 y 79, 79 son los que tienen que renovar obligatoriamente o se los van a sacar de la declaración. Pero la otra cosa es cómo renuevo. Es decir, tengo la información, Sí. llené el formulario, ahora cómo eso llega a la IRS para Bueno, que buen punto. me lo procesen. Y hay 2 o 3 opciones, pero las más comunes son: le voy a mandar por correo a la IRS la aplicación y mi documento original. Así que si estoy usando el pasaporte, Se lo tengo que mandar. le voy a mandar el pasaporte. Va a demorar 60 días en volver. Normalmente vuelve, siempre he visto que vuelve, pero Ok. hay que mandarlo. Ok. Esa es una opción. Y la gente usa esa. Se manda por correo los originales, no copias. Y la otra opción es ir directamente a la IRS y presentarlo ahí. Entonces ellos ven el documento y te lo devuelven. Ok. El proceso sigue en obtener la renovación del número, pero en ese momento recibes tu documento para atrás. El detalle de hacerlo así Sí. es que ahora, no solo para ese trámite, sino para cualquier trámite en el IRS, hay que llamar y hacer cita. Sí. O sea, no es como antes que Que uno, uno iba podía llegar. directamente. Entonces esas dos Bien. opciones son las más ¿Y es un comunes. edificio federal? ¿Está considerado un edificio federal? El IRS está considerado un edificio federal, Y hay unos- que llevar ID para entrar y hay que hacer como el aeropuerto, hay que sacar el cinturón, los Bien. zapatos y todo. Y si una y, persona es indocumentada y no tiene ID. bueno, va a tener que llevar un ID, Pasaporte. pasaporte Algo. o Ok.
aún la matrícula consular. No, pero ese es americana. otro mito que hay, y hay que aclararlo. Que no, que Matrícula nadie puede entrar a un consular es- edificio. No. Si Ok. lleva una identificación, Muy bien. va a entrar. Teléfono en la oficina de nuevo, Santiago. Es 801-982-1102. Y la dirección es Red Bull Road. 4190 Red Bull Road. Muy bien. Es Santiago Sophie Bookkeeping and Taxes. Ahí Ok, estamos. también. Y lo otro es, ¿hasta cuándo hay fecha término para declarar impuestos el año que viene? ¿15 de abril? ¿Cuándo? A veces Normalmente es varía. 15 de abril, esa es la fecha normal. Sí. Otra cosa que hacemos aclaraciones, las corporaciones vencen el 15 de marzo. Todos aquellos que tienen corporación vencen un mes Corporación, ok. antes. La declaración común de los individuos, ¿Y, vence el compañías 15 de abril. pequeñas? compañías que son de título personal, que no Es- Pablo Telechea, sí. no, Radio no sé cuánto. Nacional, esa 15 de abril. 15 de abril. El otro día de mi cumpleaños. Al otro día. Sí. Fantástico. Muy bien, Santiago. Bueno, te agradecemos gracias. muchísimo. Un placer estar ¿Hace contigo. cuánto que no vas por Uruguay? Hace un año y poco. ¿Y cuando vas a Cerro Largo o a...? Sí. Siempre voy a Melo, que es donde tengo mi familia, Sí. y Montevideo, porque siempre pasa. No, tenés que pasar. No, tenés que pero pasar. ¿De siempre- Nacional o de Peñarol? Peñarol, inteligente. Vamos seas todavía. mal. Vamos a sacarlo del aire este hombre porque... No, sos minoría, Pablo, sos minoría. Mira, hasta el argentino de acá es de Peñarol. No, no, pero gracias por estar aquí, Santiago. Un placer y te deseo éxito, que continúes con esto. Siento que es muy importante, muy interesante el tipo de información que das, no solo en este caso de los taxes, que es algo que yo he dedicado mucho, pero hay otros temas que también son Sí. inmensamente importantes Sí. para la comunidad hispana, y te veo siguiendo esos temas y lo aprecio. No, muchísimas gracias por tus palabras, Santiago. Vamos a una pausa comercial, amigos. Volvemos y seguimos con más aquí de lo que más importa. Despedimos a Santiago González de Santiago's Office. Ya volvemos. Estás escuchando Lo que más importa. Ya regresamos, no le cambies.